¿Qué les parece si seguimos ahora a partir del verso 18? Bueno, vamos a leer entonces a partir del verso 18. Lo voy a leer, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que es el último tiempo. Verso 18. Ok. Antes de continuar con esta parte, yo quiero que nos fijemos, por eso lo repito, que nos fijemos en el estilo de Juan. Juan dice las cosas al derecho, al revés, al contrario y su otro contrario. O sea, cuando Juan nos habla de la luz, nos habla de la luz y nos lo repite. Nos dice que tenemos que estar en la luz. Luego nos dice que si estamos en la luz, entonces estamos en Cristo. Es decir, Él nos dice, vea, tenemos que estar en la luz para estar en Cristo. Luego nos dice, si estamos en la luz, estamos en Cristo. Luego nos dice, el que está en la luz permanece en Cristo. El que permanece en Cristo permanece en la luz. Pero luego te viene entonces lo contrario. Y te dice, ¿por qué el que está en tinieblas no está en Cristo? El que no está en Cristo está en tinieblas. Y el que permanece en las tinieblas no tiene la luz. Es decir, luego viene con el contraste. Ese es el estilo de escritura de Juan. Él nos habla de Cristo, reforzando de muchas maneras la misma idea, y luego nos habla de lo que es lo contrario, reforzando de muchas maneras la misma idea. El que ama a su hermano está en la luz. El que ama a su hermano está en Cristo. El que está en Cristo ama a su hermano. El que está en la luz ama a su hermano. El que está en tiniebla aborrece a su hermano. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Dice que está ciego, que es lo mismo que está en tinieblas. O sea, ese es el estilo de Juan. Bien, siempre está reforzando las ideas y luego contrastándolas con lo contrario. Bien, este texto que habla del anticristo es la primera vez en la Biblia que se habla del anticristo. En el texto 18, en el versículo 18 del capítulo 2 de Juan. Antes de ese versículo, esa palabra no aparece en ningún otro lugar de la Biblia antes de ese verso. Solamente aparece en este libro de Primera de Juan, que vuelve a aparecer más adelante en otros capítulos, y en Segunda de Juan. La idea del anticristo aparece, repito, solo en primera carta de Juan y en la segunda carta de Juan. No hay ningún otro libro en la Biblia que hable del anticristo. Si ustedes quieren, lo pueden comprobar. Si ustedes tienen una Biblia en el celular, ¿verdad? Ustedes escriben anticristo y le va a aparecer solamente unos, como creo que son como 4 versos o algo así, que están repartidos entre primera de Juan y segunda de Juan. Nadie más usa esta palabra. Daniel no usa la palabra anticristo. Y aunque el Y Apocalipsis, Apocalipsis, y Apocalipsis, aunque el Apocalipsis es escrito por Juan, tampoco aparece la palabra anticristo en el Apocalipsis. Solamente aparece en primera y segunda de Juan. Si alguien ya lo buscó, me puede decir exactamente en cuáles versos aparece, si alguien ya hizo la búsqueda para confirmar. ¿Ya alguien la hizo? Todavía. Ok, no importa. Entonces, ahora, pensemos. Justamente, justamente, Juan es el que nos habla del anticristo. ¿Y qué es el anticristo? Alguien que es contrario a Cristo. Están los que están a favor de Cristo y están los que son contrarios a Cristo. Es el contraste que está en la escritura de las cartas de Juan. Vamos a ver. Entonces dice, volvemos a leer. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Qué dice? Ya es el último tiempo y según ustedes han oído, viene el anticristo. Esto lo escribió Juan ¿en qué siglo? A ver, pongan los micrófonos, pónganlo, no tengan miedo. ¿En qué en siglo los escribió esto Juan? primeros, En no el sé si primer siglo. Y luego dice, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cuándo? mucho. ¿Pero cuándo? Sí, no cuándo, sino cuándo. Ah, Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora. ¿Y ahora cuándo es? Ahora es en el año 2023.
Ahorita el micrófono, Alba, que no se le escucha. No, fue en el momento de ellos. Ahora, en el pasado, vamos a decir, en la época de ellos, cuando estaban Sí, transitando esa época. exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa época había no un anticristo, sino muchos anticristos que ya estaban ahí, ¿verdad? Y dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, verso 19. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esta es la clásica forma de hablar de Juan. Fíjense cómo es que él habla. Salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Bien, salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahí está lo contrario del contraste. Todo el mundo tiene su forma de hablar y tiene su forma de escribir. Por eso es que yo decía al principio, yo entiendo que sí, todos estos libros fueron escritos por la misma persona, porque es el mismo estilo de escritura, es la misma forma de enseñar, es el mismo estilo, los contrastes y las repeticiones. E incluso usa las mismas frases. Bien, las mismas frases que se suelen usar en el Evangelio están aquí en las cartas también. Entonces, salieron pero, luego dice, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Entonces, están los que son anticristos, según Juan, que son ellos, los que salieron, aunque no eran de entre ellos, y están los que les está escribiendo, que tiene la unción del santo, que tiene la unción de Cristo, y que conocen las cosas. Ahí está el contraste. Está hablando de dos grupos de personas. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Que Jesús es el Cristo. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, dice. Okay. Volvemos al mismo estilo. Leemos. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En forma de pregunta. Y dice, este es anticristo. ¿Quién? Se repite, el que niega al Padre y al Hijo. Vuelve y se repite. O sea, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Cristo? Ese es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Vuelve y se repite. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, aquí se nota que hay un problema, que hay personas que hablan del Padre, pero niegan al Hijo. El que confiesa al Hijo, o sea, lo contrario, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Fíjense, el que niega al Padre, ¿verdad? El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y ahora al revés. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. El contraste. El que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que han oído desde el principio? Que Dios es luz, que Dios es amor, que hay que amar al prójimo. Lo que él siempre repite cuando dice lo que habéis oído desde el principio. Un mandamiento nuevo os doy, pero es el mismo que habéis oído desde el principio. Cuando él habla de lo que han oído desde el principio, habla del mandamiento del amor. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, lo oíste desde el principio, pero ahora, si lo que permanece, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Bien, entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan en este texto cuando habla de anticristo? ¿Por qué Juan habla de anticristos en este texto? ¿A quiénes se refiere? Evidentemente se refiere a personas de su tiempo. No se está refiriendo a un espíritu todavía, aunque él va a hablar de ello. Más adelante vamos a ver que habla de un espíritu. Pero aquí se está refiriendo a personas, ¿cierto? A personas en plural, personas que ellos conocen, o sea, personas que se conocen. Y estas personas tienen una particularidad que nosotros rápidamente podemos inferir de todo lo que Juan está diciendo aquí. ¿Qué particularidad tiene? Tiene la particularidad de que dicen que sí, que reconocen al Padre, dicen reconocer al Padre, pero no reconocen al Hijo. Es decir, no creen en quién, En el Hijo. que es el Cristo.
no creen en el Cristo, niegan al Cristo, son, a ver, Anticristo. anticristos. Eso es, ya, 12 años de doctorado. Y por el hecho, claro, y por el hecho de, 12 años de doctorado en la academia. Dos doctorados, maestría, PH, descubrimos quién es el anticristo. ¿Decía Florencia? ¿Perdón? no, solo que acotar un poco de lo que es la doctrina, que se levanta su propia doctrina, pero lamentablemente en ese tiempo se vivía eso, se vivía los mismos religiosos, sacerdotes, saduceos, escribas, tenían su doctrina y fue rechazado. Ellos fueron, yo no sé, quizás no quiero herir tampoco la sensibilidad de algunos, pero ellos fueron anticristo, Claro. ellos fueron. Si analizamos o si profundizamos un poco el tema en ese contexto, en ese tiempo, Sí. eran ellos. Eso es lo que fueron, anticristos. Sí, pues. Es tan Por eso le simple digo, como eso. no quiero herir a nadie, porque también de repente algunos pueden sentirse como ofendidos, pero si analizamos un poquito de la escritura, lo pensamos un poquito más, profundizamos, lo fueron ellos. Por eso es que Juan está repitiendo, como dices, repite y una te la cambia y trata de que ellos entiendan, lo entiendan, que en cierta forma que pueden recibir ese mensaje lo que le está enseñando. Esto se complica, esto se suele complicar mucho. Y por eso decía Alba, que estaba aquí hace un momentito, que vamos a ver también un poquito por qué yo me he estado metiendo un poquito en temas de profecía en estos días, mientras estamos estudiando la carta de Juan, porque yo sé que yo sabía que íbamos a llegar a esta parte. Y yo sabemos que todas esas profecías se mezclan conceptos que están inconexos. Son cosas que son inconexas unas con otras, que se mezclan en diferentes doctrinas, en diferentes visiones teológicas que están en las diferentes religiones también, y las diferentes corrientes. Y se mezclan una cosa con otra y se agrandan y se convierten en toda una historia increíble, que no es que la historia de la Biblia no sean de por sí ya increíbles. Del hecho, por ejemplo, de lo que leímos de Daniel, ya es bastante increíble que todo lo que Daniel profetizó se cumplió. Ya eso es bastante increíble, pero hay que buscarle la vuelta. Entonces, esto, aquí Juan nos está diciendo cuál es el problema. Y sobre lo que decía la hermana Florencia, no es que estas personas que negaban a Cristo, no es solo que negaban a Cristo, sino que buscaban imponer cosas, cargas a los hermanos. Y al no poder imponer esa carga por sobre los apóstoles, es decir, a los apóstoles negar esas cargas, esa es la razón por la cual se van. Es por eso que se van. Porque la autoridad de los apóstoles no les permite imponer las cargas que quieren imponer dentro de la iglesia. ¿Y a qué nos referimos con cargas? Guardar los días, comer alimentos que se consideren, que no comer alimentos que no se consideren inmundos, guardar las lunas, seguir las fiestas, seguir toda la doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de los doctores de la ley, pero ahora dentro del cristianismo, dentro de los seguidores de Cristo. Imponer cargas que no pueden llevar. Pues sí, esa es lo que se ve acá. Y por eso se dividen, por eso se van. Entonces, vamos a terminar de leer aquí, dice 26. Os escribo esto sobre los que os engañan. Es decir, Juan está hablando de un grupo de personas que los engañan y que se fueron, que se han separado. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Se está refiriendo al Espíritu. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esa unción a la que él se está refiriendo es el Espíritu Santo, a lo que se refiere. Y aquí vuelve y es reiterativo y repetitivo. Ustedes no tienen necesidad de que nadie venga a enseñarles, le está diciendo. Porque el Espíritu mismo, vamos a cambiar la palabra para que se entienda mejor, porque el Espíritu mismo les enseña todas las cosas. ¿A qué suena eso? A Jesús diciéndole, no os preocupéis por decir,
porque el Espíritu mismo os guiará a toda verdad. El Espíritu mismo os enseñará todas las cosas. Así mismo lo dijo Jesús. Les enseñará todas las cosas. Así, esa misma frase utiliza Jesús en el Evangelio, refiriéndose al Espíritu. ¿Verdad? Y dice, así como la unción misma, así como el Espíritu mismo les enseña todas las cosas y es verdadera, o sea, que el Espíritu es verdadero y no es mentira, según ella os ha enseñado, es decir, según el Espíritu os ha enseñado. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de verdad, que es verdadero y no es mentiroso. Ese Espíritu les ha enseñado. Permaneced en él, en Cristo, en su Espíritu. Ese es el mensaje. No se dejen engañar de los que os quieren imponer las cargas y de esos que para imponerle las cargas llegan al punto de negar a Cristo y dicen que tienen al Padre, pero no tienen a Cristo. Pero si no tienen a Cristo, no tienen al Padre, es lo que le está diciendo Juan. Son anticristos. ¿Por qué? Porque niegan a Cristo. Pablo, Saulo de Tarso, ¿qué era? Un anticristo. Negaba que Jesús era el Cristo, porque por eso era un anticristo. Y esto lo menciono para recordar que los anticristos se convierten a Cristo. O sea, no es como que tú eres anticristo y ya vas a ser anticristo toda tu vida y vas a perderte en el infierno como anticristo. No, los anticristos se convierten a Cristo, porque Cristo dio su vida por los que hoy son anticristos. Cristo redimió a los que hoy son anticristos y los que fueron anticristos hace 2000 años. Sí, perdón. En aquel tiempo había anticristo y en este tiempo hay anticristo. O sea, en todos los tiempos. Quiere decir que el Señor se va a tomar el tiempo de que lo conozcan y que se tenga al Padre y se lo reconozca al Hijo también. Y lo más interesante es sobre el anticristo, que yo creía que el anticristo era una persona, y que era Satanás y que se va a poseer a otro tipo de personas para levantar la bandera de Satanás, por ejemplo, del anticristo. Y ahora todo aquel que está contra Cristo, que no cree en Cristo, es anticristo. O sea, quedó bien claro. En realidad que no es todo lo que yo pensaba. Gracias, hermano. Sí, puede ser un poco, en cuanto a espectacularidad, puede ser un poco decepcionante, porque hay muchos cristianos que esperan al anticristo más que a Jesús. Que a veces si tú te pones a mirar no y le pones ciertos filtros, parece que están más pendientes de encontrar al anticristo y de que venga el anticristo que de que venga Jesús. Por la doctrina de la manera como se enseña. Exactamente, eso quería de acotarle, ya lo dijo usted, las doctrinas. Sí. Entonces, pero es esto. Sí, eh, más adelante Juan nos va a hablar de otra manera del anticristo y lo vamos a ver porque vamos a seguir estudiando. Y él nos va a hablar de otra manera y es de la manera singular. Aquí él nos está hablando del plural, que es lo que es el anticristo en plural. Pero luego vamos a ver cómo Juan nos va a hablar del anticristo en singular, pero lo va a hacer por la misma razón o bajo el mismo estilo que hemos podido ver, porque es importante para que podamos entender este libro desde mi perspectiva. Tenemos que tener presente esto que yo le he estado repitiendo, los contrastes y las repeticiones al derecho y al revés de lo mismo que siempre hace Juan. Juan siempre está estableciendo contrastes para explicar las cosas y siempre las explica de manera causal y de manera consecuente. Yo digo al derecho y al revés, pero es manera causal y de manera consecuente. Él lo explica como causa y luego lo explica como consecuencia la misma idea, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Entonces, hay que tomar en cuenta quién es que nos está hablando y cómo es su estilo de hablar para poder entenderlo. Bien, entonces, luego él sí nos va a hablar de un anticristo en singular. ¿Qué hora es? Vamos a ver, 8:44. Tenemos como tenemos un poco más de una hora ya. Sí, poquito más de una hora. Entonces, yo creo que es mejor que lo dejemos ya para el próximo, para que veamos a qué se refiere cuando habla en singular
¿Y dónde está el contraste? Porque Juan siempre nos habla de contrastes.